La cuestión de la que me han pedido que les hable es del Estado a lo largo de la historia, sus funciones y qué funciones han sido más exitosas y cuáles han sido menos exitosas a lo largo de los últimos siglos. Creo que Eduardo Fernández ya les ha hablado algo acerca del surgimiento del Estado y de la evolución del concepto y de la realidad del Estado a lo largo de los siglos. Yo sobre esa cuestión quería simplemente empezar por comentarles que lo que entendemos por Estado hoy no es lo que se entendía por Estado antiguamente. Siempre que me esté refiriendo al Estado me voy a estar refiriendo al Estado moderno. No me estoy refiriendo al Estado antiguo en el que los poderes estaban tremendamente divididos y el rey, aunque reinara, realmente tenía que ponerse de acuerdo con multitud de estamentos, con multitud de cuerpos intermedios para poder poner en práctica cualquier ley. No me estoy refiriendo a ese Estado tremendamente dividido y descentralizado de hace unos, digamos, del siglo XV, podríamos decir, siglo XVI, incluso en algunos países. Si me voy a estar refiriendo al Estado moderno, a lo que ha ocurrido, a lo que hemos visto, a la evolución del Estado tal y como lo conocemos hoy. Y la pregunta que me hacía Cristian cuando me hizo la invitación es, por favor, háblanos de qué funciones del Estado son las que funcionan, valga la redundancia, y qué funciones son las que a lo largo de la historia no han funcionado. Y la tentación mía a lo largo de los años que llevo investigando lo que ha hecho el Estado, de lo que ha ido ocurriendo, en qué ha sido bueno el Estado, qué ha hecho con esmero y con dedicación el Estado, mi tentación es decir, ninguna. No hay ninguna función que haya hecho bien. Yo todavía no la he visto. No he visto la función que haya hecho realmente bien. No digo que no haya hecho cosas. Y no yo digo que no haya habido cosas que a algunas personas le hayan resultado satisfactorias. Pero algo que haya hecho el Estado y lo haya hecho bien, me cuesta verla. Vamos a analizar esto ahora dentro de un poco. Pero me cuesta ver aquello que haya hecho el Estado y realmente lo haya hecho bien. No quiero caer tampoco en el maniqueísmo, no quiero caer en el simplismo, decir, pues bueno, no ha hecho nada, absolutamente nada, pero sí tengo la tentación casi de tender a decir, pues, no termino de verlo, ¿qué es lo que ha hecho bien el Estado? No termino de verlo. Claro que no quiero ser como, no sé si conocen la película La vida de Brian. ¿Alguien conoce la película La vida de Brian? Life of Brian, de los Monty Python, donde dicen, bueno, ¿y qué han hecho los romanos por nosotros? Los romanos no han hecho nada. Bueno, ¿y las carreteras? Sí, las calzadas romanas, sí. ¿Y los acueductos? Sí, los acueductos también. ¿Y qué hay de las armas de guerra? Bueno, sí, las armas de guerra también. ¿Y qué hay de los edificios? Sí, bueno, sí, también nos han enseñado a construir edificios. O sea que me parecería excesivamente simplista decir, no, pues no ha hecho absolutamente nada, el Estado moderno no ha hecho absolutamente nada bien, ¿no? Pero sí quiero llamarles la atención acerca de que el Estado ha hecho muchísimas cosas, pero muchísimas cosas, y cuesta encontrar cosas que haya hecho de forma que sea medianamente aceptable. Quizá esto tenga que ver con el origen del Estado moderno. El origen del Estado moderno, en mi opinión, está absolutamente relacionado con la guerra. Y está absolutamente relacionado con la guerra porque en lo que el Estado hace realmente bien, si lo pensamos un momento, porque claro, vamos a poner a pensar, ¿el Estado hace bien la logística? ¿Quién hace mejor la logística? ¿Una empresa como Walmart, digamos, nos guste o no nos guste Walmart, o el Estado? ¿Se pueden imaginar ustedes al Estado haciendo algo como lo que hace Walmart? Reuniendo productos, multitud de productos de diferentes partes del mundo y uniéndolos para que estén siempre en la estantería. Cuando el Estado lo intentó, los supermercados estaban vacíos. Cuando el Estado intentó hacer lo que hace Walmart, los supermercados estaban vacíos. Y cuando había rumor de que iba a llegar carne al supermercado, se armaban colas interminables. Así que el Estado para cosas como la logística no parece ser bueno. Cuando el Estado tiene que hacer algo como el correo, ya sabemos lo que ocurre. Las cartas no llegan, o no llegan en una proporción realmente asombrosa, y tardan en llegar. Y además cuesta muchísimo, no que le cuesta al que manda la carta, le cuesta al contribuyente, pero es carísimo el servicio de correo, tremendamente caro. Entonces vemos que cuando de lo que se trata es de hacer algo sutil, elaborado, medianamente sofisticado,
Cuando se trata de una empresa medianamente sofisticada, el Estado parece ser bastante malo. En cambio, cuando hablamos de algo más bruto, algo más brutote, ¿no? De coger muchos recursos y ¡bum!, lanzarlos sobre algo, el Estado ahí parece ser relativamente bueno. El Estado parece ser muy bueno en llegar aquí. ¡Ey, todos, la cartera! Todos traigan la cartera para acá. Ponemos un par de pistolitas por aquí, me entregan la cartera, recogemos lo de la cartera y lo lanzamos sobre este señor porque está haciendo cosas feas. Y lo aplacamos ahí. Ahí parece ser muy bueno. Y eso tiene sus virtudes. Puede tener sus virtudes y sus ventajas. Creo que no es coincidencia que el origen del Estado no es coincidencia en que el Estado sea bueno en esto y que el origen del Estado esté tremendamente relacionado con la guerra. El Estado tiene una ventaja competitiva, a lo que llamamos el Estado. La organización que llamamos el Estado tiene una ventaja competitiva enorme a la hora de reunir en muy poco tiempo muchos recursos y lanzarlos sobre algo. Tiene una ventaja competitiva enorme. Es difícil entender otra estructura diferente al Estado que sea capaz en tan poco tiempo de reunir muchísimos recursos y lanzarlos sobre una cosa concentrada. Es difícil imaginarlo y posiblemente por eso de manera competitiva, o sea, el Estado compitiendo con otras organizaciones terminó ganando en ese área, que es el área de la defensa. Y terminó siendo mejor que todos los demás. Y como terminó siendo mejor que los demás en la defensa, el Estado terminó teniendo una posición dominante en un área clave. La organización a la que llamamos el Estado terminó implantándose en todos los lugares del planeta porque ahí, en ese campo, en el de la defensa, tenía una ventaja competitiva muy, muy grande. Sin embargo, recordemos, cuando de lo que hablamos de algo un poquito más sutil, un poco más elaborado, empezamos a ver problemas. Desde que nos vamos a otra área, empezamos a ver problemas importantes. Aunque ese fuese el origen del Estado, si miramos hoy qué es lo que hace el Estado, vemos que el Estado obviamente no se dedica solo a la defensa o a hacer la guerra. Se dedica a multitud de cosas. De hecho, se dedica a casi todo. El Estado está en nuestras vidas desde que nacemos hasta que morimos, desde la cuna hasta la tumba. El Estado está ahí, en los hospitales, en la mayor parte de los países, porque el mercado de la sanidad es de los más intervenidos que hay. Naces en un hospital del Estado, vas a una escuela del Estado, con unos currículos. Si no vas a una escuela del Estado, el currículo al que vas, aunque sea una escuela privada, está puesto por el Estado. Te transportas multitud de veces en los sistemas de transporte del Estado, te comunica, hoy ya no tanto gracias a Internet, a través de los servicios de comunicación del Estado. Incluso en muchos países las agencias de prensa, las que dan la materia base para la información, son agencias de prensa del Estado. En la mayor parte de los casos te casa el Estado, si es que te casa el Estado. Vas a la universidad del Estado. En la mayor parte de los casos, digamos en un porcentaje enorme, te contrata el Estado. Y si no te contrata el Estado, te regula el Estado cómo debes de trabajar. O te regula el Estado cómo debes de montar la empresa. Te jubila el Estado, porque te obligan a jubilarte a una edad. Y el Estado te dice que te tienes que jubilar, quieras o no. Y te mueres y suele ser el Estado el que te mete en una caja y te mete bajo tierra. Así que el Estado está, realmente si uno lo piensa, el Estado está desde que uno nace hasta que uno muere, está omnipresente casi. Es realmente asombroso. Está realmente desde la cuna hasta la tumba. Y sin embargo, cuando vamos a la teoría económica, no sé cuántos de aquí estudian economía. ¿Pueden levantar la mano los que estudian economía? Bien, un poquito, hay un grupo ahí. ¿Ciencias políticas? Muchos más. Bien, bien, interesante. Cuando vamos a la teoría económica, lo que nos dice la teoría económica es que el Estado tiene una serie, o lo que nos dice la teoría económica, digamos, mayoritaria, o mainstream, ¿no? Como dicen los anglosajones, lo que nos dice la teoría económica mainstream es, miren, el ámbito de actuación del Estado debe estar limitado a un ámbito muy concreto. Vamos a ver si es tan concreto o no es tan concreto, pero eso es lo que dice la teoría, un ámbito concreto. ¿Y cuál es ese ámbito? No, es un ámbito aquel donde no funciona el mercado. Allí donde funciona el mercado, dejemos que funcione el mercado, hagamos que el Estado funcione donde no funciona el mercado. ¿Y dónde no funciona el mercado? La teoría
neoclásica o mainstream nos dice, miren, el estado donde no funciona es donde nos encontramos con bienes públicos o fallas del mercado. ¿Y cuáles son esos bienes públicos y esas fallas del mercado? Bueno, pues, nos vienen a decir, son aquellos casos, para los que no son economistas esto sonará un poco a chino, los economistas lo habrán visto multitud de veces, nos dicen, miren, sobre todo en los casos de bienes públicos, que son aquellos casos en los que hay un producto que no es rival, o que no hay rivalidad en el consumo, y donde hay un producto en el que no puedo evitar que la gente lo consuma. Entonces, cuando nos encontramos un producto de estas características, no es rival significa que si yo lo consumo, sigue quedando cantidad más que suficiente para todos los demás. Si yo consumo una manzana, sigue quedando igual de manzana para todos. Y que no sea excluible, sería la otra característica, significa que yo no puedo impedir que la gente lo consuma. O sea, yo como manzana y sigue quedando manzana. Y además no puedo pedir que la gente se acerque y muerda la manzana. Dice, en esos casos, sobre todo en esos casos donde el mercado no va a ser eficiente, nos dice la teoría económica, y entonces el Estado debe entrar ahí a proveer. Ampliando un poco más, la teoría económica nos dice que allí donde haya externalidades. ¿Qué son externalidades? Donde algo que yo estoy haciendo tiene consecuencias sobre terceros que no está incorporada a los precios. Resumiendo la teoría económica, lo que nos dice la teoría económica es que allí donde tenemos bienes cuya producción, una vez producido, todo el mundo lo puede consumir a un coste muy bajo, debemos dejar que el Estado entre y lo produzca. Y allí donde si producimos algo tiene efectos sobre otros, debemos dejar que el Estado también entre a regularlo al menos. ¿Cuáles son estos casos? ¿A alguno se le ocurre algún ejemplo de estos casos? ¿A alguno se le ocurre ejemplo en la práctica? ¿Cuáles serían estos casos? Electricidad. ¿Electricidad por qué? Porque tiene la capacidad como de recursos. Fíjense, algunas personas han dicho que la electricidad sería un bien público, porque una vez la produces, ahí tienes mucha producida, te necesitas una fábrica como muy grande y una vez la produces, tienes mucha cantidad y el coste de proveer a una persona extra es muy bajo. Sin embargo, sí puedes excluir a la gente de entrar, con lo cual no cumpliría la característica de bien público de los economistas. Por eso está ahí a medio camino. Las carreteras lo pusieron como ejemplo de esto, ¿no? Decían, una carretera una vez construida, el que vaya uno más, el que entre uno más con su carro, no impide que los demás lo utilicen. Y es difícil impedir que alguien entre en la carretera. Lo ponían como ejemplo de bien público. Sin embargo, si nos vamos a las carreteras, decían, esto no va a poder ser producido por el Estado. Las televisiones nos dijeron también, por el mercado. Las televisiones nos decían también, las televisiones también, porque una vez das la señal, la tienes ahí, el coste marginal para ti de que entre uno más, el coste de que entre uno más a ver la tele es mínimo y es difícil impedir que alguien entre. Luego, eso es un campo para el Estado, nos decían. La defensa también nos decían. La defensa, porque una vez creas el sistema de defensa nacional, el proteger a una persona más cuesta muy poquito. ¿Ven la lógica detrás del argumento, no? El proteger a una persona más no te cuesta nada y impedir que esa persona entre a consumir el producto es casi imposible. Porque ¿cómo vas a impedir que fulanito no se beneficie de la defensa nacional una vez que ya tienes hecho el paraguas de defensa nacional? Esa es la teoría que hay detrás de la teoría económica. Sin embargo, pongámonos a analizar los casos y decimos, las carreteras. Y en muchos países las carreteras las hace el Estado. En muchos países las carreteras las hace el Estado apoyados en esta teoría, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues en general, nos encontramos con que
el Estado se ha encargado de las carreteras y están llenas de baches. Dejan mucho que desear. Yo no sé si a ustedes les gustan las carreteras que tenemos por acá, pero a uno le puede gustar o puede ser más divertido o menos divertido el tema de los baches, pero la verdad es que el mantenimiento es pésimo, ¿no? Y uno diría, bueno, pero es que son baratas. Pues no lo aseguraría tan rápido que son baratas. Habría que ir al presupuesto público, y el caso de Guatemala no lo he estudiado, pero hasta ahora los países que he estudiado, uno se va y ve que no solo el mantenimiento es muy malo, sino que cuando uno se va a mirar lo que le cuesta al contribuyente, es carísimo. ¿Y por qué es carísimo? Porque el Estado no tiene que competir con otra empresa que le haga la competencia a la hora de hacer carretera. Si el Estado tuviese que competir con otra empresa que le hiciera la competencia, tendría que buscar el que estuviesen muy bien mantenidas, bien construidas, bien mantenidas, y además que costase poco mantenerlas. ¿Por qué? Porque si no tendría que cargar un precio muy elevado, que de hecho lo carga el Estado. Lo que pasa es que en vez de cargárselo a los que lo utilizan, se lo carga a los contribuyentes, y la competencia le echaría a la calle. De modo que nos encontramos que no es que no haya empresas privadas que no puedan hacer carreteras. Hay empresas privadas que pueden hacer carreteras, y en los países donde se los permite, las empresas privadas hacen carreteras. Lo que ocurre es que, juzgado en la teoría de los fallos del mercado, decimos, el Estado se arroga el monopolio de hacer carreteras. Y precisamente si observamos ahí donde hay monopolio de hacer carreteras, nos encontramos con que la calidad, digamos que no es la que a todos nos gustaría, y el precio, cuando miramos la contabilidad nacional, es elevadísimo. Porque como no tienen competencia, son bastante ineficientes a la hora de invertir y manejarlas. ¿Cómo ocurre con cualquier monopolio legal, con cualquier privilegio legal, sea público o sea privado? No sienten la competencia, empiezan a tener una estructura que no es la óptima y empiezan a costar mucho. La diferencia es que el Estado se puede permitir no cargar al consumidor, se lo carga al contribuyente. Y al final nadie sabe quién está pagando la carretera, la estamos pagando todos. Pero nadie tiene muy claro quién paga más, y todos tienen esa esperanza de que yo estaré pagando menos que el que está sentado al lado. Yo creo que yo no estoy pagando todo, yo creo que este está pagando mucho más. Mi vecino seguro que está pagando más. Pero la cuestión es que lo que pagamos es muchísimo. Luego, no parece cierto que ni siquiera en este caso concreto, la teoría de los bienes públicos que respalda esa intervención del Estado realmente tenga algún sentido práctico. Las televisiones, creo que no hay casi ni que entrar en el campo de las televisiones. Aunque se ponía como el ejemplo uno de los paradigmas del bien público, pues en Guatemala hay televisión estatal, televisión nacional estatal. Sí. Bueno, en general, en casi todos los países donde hay una televisión estatal, ocurre lo mismo. El déficit de la televisión estatal es enorme, realmente enorme, ¿no? Y no es que no pueda haber televisión privada. Hoy en día parece casi ridículo discutir esto, porque tenemos tantas televisiones privadas pero en los años 50 se decía que es que no era posible una televisión privada, y por eso muchos países los estados se arrogaron el monopolio de la televisión pública. Obviamente, donde se dejó legalmente que existiesen televisiones privadas, hubo televisiones privadas. Y las televisiones privadas ocurrieron dos cosas con las televisiones privadas. Una, que tenían un coste de funcionamiento bastante más bajo que las televisiones estatales, y dos, que eran preferidas por el consumidor. Que los consumidores, casi nadie veía la televisión pública y casi todo el mundo veía la televisión privada, las televisiones privadas. Luego, de nuevo, la teoría de los bienes públicos no parece, por muy elaborada, esa teoría abstracta de los bienes públicos, no parece que tenga mucho sentido práctico en la realidad. Parece más bien que donde había quizá un pequeño problema, lo que habían eran muchas oportunidades. Donde había un pequeño problema, que era que una vez hecha la señal, parecía que todo el mundo podía acceder a ella, había una oportunidad de ganancia, de esfuerzo para los empresarios, para ser creativos y ver de qué forma aprovechar esos problemas técnicos para innovar y prestar nuevos servicios, en este caso en el campo de la televisión y de la comunicación audiovisual. Vayamos al campo de la defensa, o vamos primero al campo vayamos al campo de la defensa. En el campo de la defensa, quizás es el que más teóricos están de acuerdo. Bueno, ahí sí que el Estado es obvio
que la teoría de los fines públicos respalda la actuación del Estado. Yo diría que ahí tiene algo más de sentido, pero voy a hacerle un par de reflexiones acerca de la cuestión de la defensa. Si pensamos y obviamente ahí tiene una cierta ventaja, ya lo decía yo antes, el Estado surge, en mi opinión, claramente por esa ventaja competitiva que tiene a la hora de hacer la guerra y a la hora de llevar a cabo la defensa de una sociedad, ¿no? Pero aún con eso y con todo, si vemos las guerras modernas, nos encontramos con algo bastante curioso. En la guerra de Irak, por ejemplo, nos encontramos con dos cuestiones curiosas. La primera es que tenemos muchísima guerra, hemos tenido muchísima guerra, muchísimos muertos, muchísimos millones de muertos. Y el Estado, que en principio se suponía que se iba a dedicar a la labor de defensa y que monta toda una red diplomática para evitar la guerra, al final resulta que a lo largo del último siglo la cantidad de millones de seres humanos que han muerto a manos del aparato estatal, en guerra y sin guerra, es una cosa asombrosa, realmente asombrosa. Solo hay que mirar los 100 y pico millones de muertos de los países soviéticos, los 6 millones de muertos a manos de los nazis, los millones y millones de muertos a mano de muchísimas guerrillas en Latinoamérica y en Europa, y suma y sigue uno y ve que estamos hablando de cientos de millones de muertos. La mayor parte de ellos a manos del Estado, algunos a manos de cuerpos o de grupos que querían quedarse con el control del Estado, porque no olvidemos que las guerrillas de un lado y de otro lo que querían era tomar el poder político, ¿no? Así que esa primera consideración acerca de cuán bueno es el Estado. La segunda, en el campo de la defensa, la segunda es que incluso concediendo que tenga alguna ventaja el ejercicio de la defensa por parte del Estado, nos encontramos con un hecho bastante paradójico, y es que el Estado opera la defensa con unos costes elevadísimos, muchísimo más elevados que las empresas privadas que proveen ese mismo servicio. Los ejemplos abundan, y por eso casi todos los ejércitos del mundo modernos en este momento están tratando de subcontratar a empresas privadas para diferentes cuestiones de la defensa nacional, ¿no? Hasta el punto de que hay estados como Abu Dhabi, que ha eliminado el ejército público y ha contratado a una empresa para que le lleve la defensa. Ese ya, digamos, el caso extremo. Pero la Royal Navy, por ejemplo, ya no opera barcos. La Royal Navy en este momento, los barcos son de titularidad pública, pero son empresas privadas los que llevan los buques de guerra del Reino Unido. O en Estados Unidos, la mayor parte de las operaciones logísticas militares no las hace el ejército público, aunque son operaciones de titularidad pública. Se las subcontratan a Blackwater o a otras empresas. ¿Y por qué harán esto los estados? Porque llegaron a una conclusión, después de analizar los números, de que todas esas empresas lo hacían a un coste tremendamente más bajo que el coste que le suponía al Estado hacerlo. De modo que incluso en esas áreas se ha ido optando cada vez más porque sean actividades de titularidad pública, pero en los que se subcontrata a empresas privadas para que hagan muchas de esas actividades. Bien, así que creo que una primera idea que querría plantear aquí para el tiempo que tengamos para el debate es que cuando se trata de llevar a cabo actividades concretas, más allá de la teoría abstracta, cuando se trata de llevar a cabo actividades concretas, los seres humanos de carne y hueso, o es decir, la sociedad civil cooperando los seres humanos de manera espontánea con su información particular de cada momento y de cada lugar, parecen ser muchísimo más efectivos que los aparatos centralizados, que los órganos centralizados que quieren planificar las relaciones entre los seres humanos o que quieren planificar cómo llevar a cabo las actividades. Da la sensación de que casi no hay sector en el que la planificación centralizada, la organización desde arriba, lo haga mejor que los seres humanos de carne y hueso, que la sociedad civil, organizándose ellos mismos con su información particular para resolver sus propios problemas.
Yo al menos no encuentro el ejemplo donde la organización centralizada lo haya hecho mejor que los seres humanos. De la sociedad civil me refiero, porque los políticos también son seres humanos, no vamos a sacarles ahora de la especie. Pero digamos, la sociedad civil, los seres humanos de carne y hueso, del día a día, de la calle, tratando de solucionar sus propios problemas, parecen ser muchísimo mejores a la hora de solucionar los problemas. Solucionan mejor los problemas y los solucionan de forma más barata que órganos centralizados de personas que solucionan por los demás. Esa es la primera idea que quería traerles, ¿no? Lo cual no quita para que, alguno dirá, bueno, y no necesitamos a alguien que ponga el marco jurídico en el que los seres humanos resuelvan sus problemas, en el que desempeñen esas actividades. Y la respuesta, yo supongo que Enrique Gersi, que va a hablarles hoy, es un gran especialista en esta cuestión, la respuesta es sí y no, en el sentido de sí hace falta, pero lo que hace falta sobre todo es que ese marco jurídico tenga relación con la realidad. Es decir, lo que hace falta es que ese marco jurídico surja de las relaciones reales entre los seres humanos, que surja de las pautas de conducta que los seres humanos han ido aceptando y aprobando como las más beneficiosas para ellos mismos. Cuando lo que el Estado hace es reconocer en la realidad social esas relaciones y plasmarlas en la legislación, pues suele ser algo bastante bueno para la sociedad. Lo podría hacer el Estado o lo podría hacer otro organismo, pero cuando el Estado es el que lo hace, resulta bastante bueno. La desgracia es que el Estado a lo que se suele dedicar no es a eso, sino es a políticos que consiguen el control por una temporada y dicen, esta es la mía, ahora voy a organizar la sociedad como a mí me gusta y como yo creo que hay que hacerlo. Y entonces es lo que llamamos el constructivismo social. Tratan la sociedad como si fuese un mecano y quieren construir en base a sus ensoñaciones a la sociedad. Y esto suele crear pues, grandes descoordinaciones entre los seres humanos. Y ya digo, esa es la primera o las dos primeras ideas con las que quería dejarles para el debate. La otra idea que quería comentar con ustedes acerca de las funciones del Estado es la idea de lo que se ve y lo que no se ve. Nosotros tendemos a fijarnos mucho en lo que el Estado deja hecho. No nos fijamos tanto en lo que se podía haber hecho si el Estado no hubiese hecho eso. Me explico. Les quiero hablar un momento de esta segunda idea y luego de la crisis económica, si diese tiempo, apenas unos minutos para que veamos un ejemplo práctico de cómo, hasta qué punto el Estado está involucrado en la crisis económica y cuál es su papel en el intento de salir de la crisis económica. Pero esta idea de lo que se ve y lo que no se ve, que está totalmente relacionado con la idea anterior, ahora vamos a ver cómo, es que tendemos a decir, sí, el Estado sí hace mucho, porque fíjese el puente ese de ahí. Sí, el Estado hace mucho porque fíjese el tren rápido que hay por allá. El Estado hace bastante porque fíjense en aquellas torres que hizo. En España, por ejemplo, yo vivo ahora en Guatemala, pero nací en las Islas Canarias y he vivido gran parte de mi vida, casi toda mi vida en España. En España, durante años, a los políticos se empeñaron, por ejemplo, en que tuviésemos la red de trenes bala, o la red de trenes rápidos, la red de trenes de alta velocidad más grande del mundo. Y lo consiguieron por una temporada. Y entonces los políticos no hacían más que decir, ¿ven cómo se puede? ¿Ven cómo el Estado puede? Tenemos kilómetros y kilómetros y kilómetros de trenes de alta velocidad. Lo que la gente no pensaba es, bien, ¿qué hubiese hecho la sociedad con esos recursos si el Estado no hubiese cogido todos esos recursos para hacer un tren de alta velocidad? Otra forma de verlo es, ¿y si la sociedad hubiese querido un tren de alta velocidad, no creen ustedes que la sociedad hubiese hecho un tren de alta velocidad? ¿No creen que será que había otras cosas más urgentes para las personas de la sociedad civil que hacer un tren de alta velocidad? Y ahora, en cambio, cuando uno le pregunta a los españoles qué pasa con el tren de alta velocidad, pues la respuesta parece obvia.
y es que malgastamos muchísimos recursos en el tren de alta velocidad, que no significa otra cosa que gastamos miles y miles de millones de euros en tener trenes de alta velocidad en los que va poquísima gente. Hay líneas de trenes de alta velocidad que han costado miles de millones y van con una ocupación del entorno del 15%, es decir, un 85% de los asientos vacíos para inversiones de miles de millones de euros. Entonces la pregunta ahí es, ¿sí?, ¿qué se hubiese hecho con esos miles de millones de euros si no se monta un tren de alta velocidad? ¿Cómo se hubiese transportado a la gente desde el punto A hasta el punto B? ¿Cómo se hubiese transportado a la gente desde Madrid, digamos, hasta Segovia, si no hubiésemos puesto un tren de alta velocidad Madrid y Segovia, en el que no va casi nadie, por cierto? Pues se hubiesen transportado en carro, en buses o en tren que no de alta velocidad, el normal, como de hecho teníamos. Así que la gente se hubiese transportado. A lo mejor para todos no era tan chilero como ir en el tren de alta velocidad, porque ir en el tren de alta velocidad es chilero. Te sientas ahí y vas leyendo y ves pasar todo. Y está chilero el asunto. Pero si uno piensa en los miles de millones que se gastaron, lo que hay que pensar es, bien, yo podía haber ido en carro, podía haber ido en tren de menos velocidad, que ya existía, podía haber ido en buses, que hay muchísimas empresas de buses. La diferencia es que alguno que le guste ir en el tren de alta velocidad hubiese tenido que ir de otra forma, pero sobre todo que esos miles de millones hubiesen servido para otras muchas cosas, como por ejemplo para dar un mejor colegio a los hijos de quienes tuvieron que pagar impuestos para hacer el tren de alta velocidad, como por ejemplo para ir a una mejor universidad, a una que le gustase más, como por ejemplo para poder permitirse unos médicos mejores que los que pudieron pagar, como por ejemplo para poder hacer unos viajes familiares mejores de los que pudieron hacer, o para poder hacerlo y no para hacer un viaje que no pudieron llegar a hacer. Es decir, el problema de la intervención pública en general es que tendemos a ver las pirámides de Egipto. Las pirámides de Egipto las tendemos a ver. Lo que no vemos es todo lo que se dejó de hacer, todos los fines, todas aquellas pasiones que la gente no pudo realizar porque se construyeron las pirámides de Egipto, porque se obligó a construir las pirámides de Egipto, o porque se obligó a construir el tren de alta velocidad. Y lo mismo ocurre con casi todas las grandes obras del Estado, que tendemos a ver lo que se ve, pero el ojo humano tiende a no ver pues aquello que no se realizó, porque es mucho más complicado ver qué es lo que no se ha realizado que ver lo que está ahí, lo que es obvio, ¿no? Menos cuando la cosa ya se pone muy fea. Les pongo otro ejemplo de España, y ya me meto con eso de lleno en la crisis económica. En España tenemos en este momento 6 aeropuertos internacionales donde no aterriza ningún avión. Está bueno, ¿verdad? 6 aeropuertos internacionales donde no aterriza ningún avión internacional. Y en algunos de ellos no aterriza ningún avión, pero ningún avión, ni una avioneta siquiera. Entonces, cuando se construyeron esos aeropuertos, todo el mundo miraba esos aeropuertos diciendo, anda, mira, otro aeropuerto internacional. El Estado nos ha puesto otro aeropuerto internacional. Qué bueno. Sacamos pecho, medallita para el político de turno, inaugura, le dan una tijera al político, una tijera muy bonita, muy brillante, corta la cinta, queda inaugurado el aeropuerto internacional de Ciudad Real, aeropuerto que se llama Don Quijote de la Mancha. El aeropuerto Don Quijote de la Mancha, el único avión que hay ahí es un avión para hacer una película de Almodóvar. El único avión en ese aeropuerto es para hacer una película de Almodóvar, porque ningún avión aterriza en ese aeropuerto. Entonces ahí ya empieza a ser obvio para todos los ciudadanos. Miren, sí, lo que se ve es el aeropuerto, lo que no se ve son la cantidad de cosas que los ciudadanos hubiesen podido hacer con la plata que le quitaron para hacer el aeropuerto. Y la gente ya empieza a cabrearse, ya empieza a mosquearse, ya empieza a enfadarse. Es decir, ya está bien de que me quiten la plata para ponerse medallas, ¿no? Sobre todo cuando se encuentran después que la factura quedó a medio pago y que hay que subir más y más y más los impuestos para pagar aeropuertos como el de Ciudad Real o para pagar
trenes de alta velocidad. Lo mismo ocurre con hospitales. En España hemos inaugurado multitud de hospitales, en algunos de ellos prácticamente no hay pacientes. No hay pacientes porque no hay recursos, no hay recursos para tenerlos llenos. No sé, hay una serie que les recomiendo, es mi serie preferida, se llama Yes Minister. No sé si alguien la ha visto. Yes Minister tiene un capítulo, es una serie fabulosa, británica de los años 80. Yes Minister tuvo dos temporadas, por decirlo de alguna forma. Una se llama Yes Minister y la otra es Yes Prime Minister. Sí, ministro, y sí, señor primer ministro. Y hay un capítulo delicioso en el que se trata de eso, de un hospital que se inaugura, pero que los políticos deciden no tener pacientes en el hospital. Porque tener pacientes es un quebradero de cabeza. Lo importante era crear el hospital. Y los funcionarios que se creaban con la creación del hospital. Y que se viera el hospital era lo importante. Y que la sociedad viera el hospital construido y todo el mundo aplaudiera. Tener pacientes ya era un poquito más molesto, ¿no? Tener pacientes en el hospital. Pues, aunque parezca de risa, en España es un poco lo que ha pasado. Hemos abierto muchos hospitales, pero no tenemos recursos. No teníamos recursos para abrir tantos hospitales y menos aún recursos para mantener esos hospitales llenos de pacientes. Entonces me meto en los últimos 5 minutos en la cuestión de la crisis, que está relacionada a su vez con esta cuestión de lo que se ve y lo que no se ve y las infraestructuras que hemos estado viendo. Bueno, la crisis económica, como bien saben, la crisis económica que está sufriendo España es enorme. En este momento tenemos un 26,5% de paro, 26,5% de desempleo. Muchísima gente ha perdido su empleo en estos años. Tenemos más de 6 millones de personas sin un trabajo, no sin un trabajo. Tenemos más de 6 millones de personas buscando trabajo que no encuentran trabajo. Tenemos a un 52%, 50 y pico por ciento de la población juvenil en desempleo, es decir, buscando trabajo y no encuentran trabajo. Tenemos multitud de empresas quebradas, un déficit público enorme. O sea, una situación bastante lamentable la de España en este momento. Una crisis bastante profunda. ¿Cómo llegamos a esa crisis? Pues miren, creo que para entender la crisis, sobre todo teniendo solo 5 minutos para entender la crisis, lo primero que hay que ver es cómo surge, ¿no? Cómo surge para llegar a estar en el estado en el que estamos. Y la clave para entender la crisis es que tuvimos unos años en los que el Estado se empeñó en que necesitábamos crédito para todo, que había que dar crédito. El mercado más intervenido que existe posiblemente sea el del dinero. Es un monopolio. No sé si lo habían pensado alguna vez, pero el dinero es un monopolio. Es un monopolio del Estado. No lo era antiguamente, pero hoy en día, hace 100 años, no era un monopolio del Estado. Hoy es un monopolio del Estado. Antes el dinero era una cosa privada de los ciudadanos. El Estado sacó una serie de leyes en las que expropió el dinero y nos dio unos papelitos. Y nos dijo que no nos preocupásemos, que era para cuidar el dinero. Ellos cuidaban el dinero y nosotros intercambiábamos papelitos que ellos nos regalaban. Y más adelante un día dijeron, miren, hemos decidido que nos quedamos con el dinero y ustedes se quedan con los papelitos. Y así seguimos hoy en día. Nosotros estamos con el dinero, nosotros estamos con los papelitos, ellos se quedaron con el dinero. Y entonces ellos tienen el monopolio de seguir imprimiendo papelitos y seguir imprimiendo crédito. Tienen el monopolio de la política financiera y de las leyes financieras. Todo sistema bancario no es más que un sistema que está al servicio del Estado. Por eso hay tanto compadreo y tanto conchaveo entre los banqueros y los políticos. Porque los bancos funcionan, es el mercado más regulado que existe. Y funciona con una regulación tremenda que el Estado le va diciendo qué es lo que puede hacer y sobre todo el Banco Central de cada país le dice exactamente qué es lo que tiene que hacer en cada momento. Cuando los bancos dan créditos porque el Banco Central le está diciendo que dé más crédito. Cuando cierran el grifo del crédito es porque el Banco Central le dice cierra el grifo del crédito. Y así sucesivamente. Es un mercado tremendamente intervenido, posiblemente el más intervenido que exista por el Estado, hasta el punto de que en el campo del dinero es un monopolio público, ¿no? Bueno, pues lo que les decía es que en el año 2001 los bancos centrales de casi todos los países decidieron bajar los tipos de interés. Bajar los tipos de interés significa darle vueltas a la maquinita de hacer dinero. Darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a la maquinita de hacer dinero. Y llenarnos de papelitos. Darnos papelitos a todos. Papelitos por aquí, papelitos por allá. Hagan todo lo que quieran. Ya son ricos porque tienen papelitos. Obviamente la gente no es más rica por tener más papelitos. La gente es más rica si consigue generar valor. Los papelitos no es más que
un medio de intercambio, que sí te puede engañar por una temporada, porque de pronto recibes más papelitos y te crees que tienes más. Pero cuando empiezas a intercambiar con los papelitos, si las cosas que hay para intercambiar son las mismas, te das cuenta al cabo de un tiempo que lo único que tenías era más papelitos, pero no más poder adquisitivo. Bueno, pues la gente empezó a creer que tenía más poder adquisitivo. Las empresas empezaron a invertir muchísimo y se formaron enormes burbujas. La más conocida, la burbuja de la construcción, la burbuja inmobiliaria, es la más conocida de todas, porque ahí se metieron miles y miles, cientos de miles de millones de créditos. Cientos de miles de dólares de millones de créditos se metieron allí. Y es la burbuja más conocida. En España se formó la burbuja inmobiliaria más grande del mundo. Para que se hagan una idea, en el año 2007, la cantidad de viviendas que se estaban construyendo, estaban licenciando en España, era aproximadamente 900.000 viviendas. 900.000 viviendas. En Estados Unidos, que también había una burbuja enorme, en el año 2006, que fue el pico de la burbuja, se estaban construyendo 1.500.000 viviendas. Claro, ahora comparen el tamaño de Estados Unidos, de 350 millones de habitantes, con el tamaño de España, de 40 y pico millones de habitantes, y verán que el tamaño de la burbuja española es totalmente desproporcionada. Si la de Estados Unidos era grande, la de España era gigante. Bueno, se formaron burbujas como la burbuja inmobiliaria, pero no solo la burbuja inmobiliaria, la burbuja de las infraestructuras de la que les estaba hablando antes. La burbuja de las universidades. En España se creó una universidad pública en cada provincia y a veces 2 y más universidades públicas. La burbuja de los hospitales, de las que les hablaba también antes. La burbuja de los medios de transporte público. Se formó una burbuja enorme, también en sectores privados, como por ejemplo el de la construcción, porque todo el mundo creía que como le daban vueltas a la maquinita de hacer dinero, se gastó y se gastó y se gastó y se gastó y se invirtió y se invirtió. Se invirtió y se gastó al mismo tiempo. Los inversores invertían porque les daban más papelitos. Los consumidores gastaban y gastaban más. Hasta el punto que conseguir un restaurante en Madrid en los años de la burbuja era casi imposible. Uno salía y estaban todos los restaurantes llenos a toda hora y los precios subían y la gente seguía llenando los restaurantes porque seguían recibiendo papelitos y más papelitos. ¿Qué ocurre? Que llega un punto que la gente se da cuenta, llega un punto que uno puede invertir mucho más si hay mucha gente que esté ahorrando, ¿no? Si la gente ahorra, deja de consumir recursos y se lo da a los inversores para que inviertan para el futuro. Los inversores los invierten, ganan más, hacen más rentable, rentabilizan la inversión y con esa rentabilidad le pagan a los consumidores que dejaron de consumir para que el día de mañana puedan consumir más, porque ellos dejaron de consumir ayer para poder consumir más en el futuro. Esa es la lógica del crecimiento orgánico de la economía. Hay gente que deja de consumir, se sacrifica, yo no consumo hoy a cambio de poder alcanzar fines mayores o superiores mañana. Ceden esos recursos, alguien los invierte, los rentabiliza y con esa rentabilidad el día de mañana se paga a los consumidores para que el consumidor de mañana pueda acceder a algo que no podía acceder antes. Esa es la lógica. Pero si la inversión no funcionó en base a esto, sino funcionó en base a que el Estado le dio vueltas a la maquinita de hacer dinero y regó todo de papelitos y los consumidores siguieron consumiendo mucho y no ahorraron nada y los inversores ahorraron, va a llegar un día, los inversores invirtieron, va a llegar un día que se van a dar cuenta de que todas esas inversiones inmobiliarias, todas esas inversiones en hospitales, todas esas inversiones en carreteras, en trenes rápidos, etcétera, no eran sostenibles. No eran sostenibles porque no estaban basadas en ningún recurso que nadie estuviese cediendo para hacer todas esas obras, todos esos proyectos empresariales. De tal modo que llega un momento. No voy a entrar en los pormenores del ciclo económico, solo eso es materia para todo un seminario, pero va a llegar un momento en el que los inversores, pujando por los recursos que necesitan para completar esas inversiones, se dan cuenta que en realidad no tenían más recursos que antes, tenían los mismos recursos que antes. Lo único que tenían eran más papelitos. El precio de los recursos empieza a subir porque todos con esos papelitos pujan por más y más recursos, empiezan a hacerse inviables esos proyectos por el precio tan alto de los recursos y empiezan a quebrar todas las empresas, empiezan a no devolver el crédito, empieza a haber un problema financiero muy, muy grave. Eso es lo que vivimos en España, en lo que se ha vivido en muchos países. Es decir, ese intervencionismo gubernamental en el campo de la moneda provocó una cantidad de burbujas una detrás de otra. Una burbuja muy interesante de la que no he hablado
es la burbuja de las energías renovables. España se convirtió en el líder mundial de energías renovables y hoy en día eso se ha convertido en un problema, en un quebradero de cabeza, es una verdadera pesadilla. Bueno, una vez llegados a la situación caótica y catastrófica desde el punto de vista económico y social que tiene España en este momento, con ese 26% de paro, con esa deuda pública disparada, con ese déficit que ha estado en el entorno del 10% durante años, con esa situación que parece realmente imposible de enderezar, el Estado se plantea, tenemos una crisis, ¿no? Y habla de la crisis como si viniese del cielo, como si fuese un meteorito que ha llegado aquí. Y así hablan de la crisis. Es que nos cayó la crisis, dicen, ¿no? No, es que vino la crisis. No, es que surgió la crisis, estalló la crisis económica. No, es que creaste la crisis económica. Es que trabajaste duro. Trabajaron duro para crear una crisis económica. Y entonces se plantean, nosotros no se preocupen porque llegó la crisis económica, estalló la crisis económica, explotó la crisis económica y nosotros vamos a salvarles. Se presentan como los salvadores del asunto. ¿Y cuáles son las medidas que plantean? Pues las medidas que plantean son, y ahora subimos los impuestos. ¿Vamos a subir los impuestos? ¿A quién? Pues a los de siempre, a la clase media, que es donde se puede recaudar impuestos. A los ricos es dificilísimo recaudar ningún impuesto de los ricos y a los pobres no hay donde quitarles más, ya les quitan bastante. Además se van a la economía informal. Entonces a la clase media es donde hay que quitar. Entonces, ¿qué se hace? España se ha convertido, han empezado a subir impuestos y España se ha convertido en uno de los países con los impuestos más altos en cuanto a impuestos sobre la renta. ¿Qué más hacen los políticos? Es decir, vamos a intervenir más el mercado financiero. Pero vamos a ver, si el problema viene porque interveniste muchísimo el mercado financiero. No, lo que tenemos que hacer es intervenir aún más el mercado financiero. Entonces nos encontramos en una situación muy curiosa en la cual los que provocaron la crisis son los que se presentan como los solucionadores de la crisis. Y se presentan como los solucionadores de la crisis de una forma muy curiosa. Y es que en vez de hacer pagar a aquellos que sí contribuyeron a la crisis, porque no fueron solo los políticos, obviamente, hubo empresas que se metieron a ese juego y que se arriesgaron y que la fastidiaron. En vez de hacer pagar a los que se arriesgaron en ese juego que montaron los políticos o que montaron los gobiernos, lo que están haciendo es creando una serie de esquemas para rescatar a los que se arriesgaron y hacer pagar al ciudadano medio. Y en eso consiste toda la jugada. En eso consiste la jugada, que podemos discutir luego sobre ella. Pero lo que quiero, y con eso termino, lo que quiero que se vea de forma clara, es, empatando esto con lo que les decía antes, es que la crisis económica es el producto en gran medida de que la ciudadanía se fijase solo en el corto plazo y en lo obvio. En que nadie se preguntase, ¿y realmente nos podemos permitir? Hay dos cuestiones que se tenía que haber preguntado a la ciudadanía y la ciudadanía no se lo preguntó, y en ese sentido sí son todos responsables. Nadie se planteó, ¿realmente podemos tener la red de trenes de alta velocidad más grande del mundo? ¿Realmente podemos tener una creación de viviendas tan gigante cada año? ¿Realmente podemos construir tantísimos hospitales? ¿Qué es lo que estamos dejando de hacer por hacer todo esto? Nadie se lo planteó. Y como nadie se lo planteó, ¿qué cuesta todo esto? Nadie se lo planteó. Y como nadie se lo planteó, en ese sentido todos son cómplices de lo ocurrido, ¿no? Y por último, también somos cómplices de lo ocurrido en la medida en la que nadie se planteó la cuestión de esta jornada, de cuáles son las funciones del Estado. ¿Realmente necesitamos un Estado que entre en todo? ¿Que entre en la moneda? ¿Que sea el monopolio de la moneda? ¿Que diga cuántos hospitales se tienen que hacer? ¿Que diga cuántas carreteras? ¿Cuántos trenes de alta velocidad? Si tiene que ser tren de alta velocidad o autobús donde tenemos que transportarnos. Y como nadie se planteó eso y pocos pusieron ese límite al Estado, el Estado decidió, en el caso de España, en el caso de otros muchos países, tirar para adelante, dado que nadie le planteaba sus límites. Tiró para adelante y como la gente no se planteó cuál era el coste de oportunidad, cuál era la alternativa perdida, pues acabamos en esta situación lamentable.
Una situación de la que creo que hay que aprender. Creo que lo más importante de la situación que está viviendo España y muchos países europeos es aprender para no repetir esos errores en países como Guatemala. Nada más. Muchas gracias a todos. Gabriel, buenos días. Solo para sintetizar un poquito de lo que tú nos viniste a explicar, tú lo que nos estás queriendo decir entonces es que la salida o la mejor opción que tenemos al momento es caer en una línea neoliberal. Es decir, que el factor privado sea el encargado de casi todo. Es decir, se puede presentar ante la sociedad como un aparato estatal que funcione, pero este aparato estatal va a estar demandando y va a estar delegando lo que tiene que hacer a la empresa privada, pero manteniéndolo como una estructura estatal. Esa es más que todo mi duda. Y aparte de eso, ¿qué importancia tiene el factor del crecimiento demográfico en todo lo que está sucediendo? Porque, por ejemplo, en España el crecimiento demográfico es mayor que decirte en Alemania. O sea, es más fácil abastecer de trabajo en Alemania que abastecer en España. En Alemania hay menos jóvenes que los que hay en Alemania, por dar un ejemplo, o al menos es lo que he percibido. Bien, muy interesantes las dos cuestiones. Sobre la primera, yo no sé lo que es una política neoliberal, o sea, nunca he entendido exactamente qué significa eso de política neoliberal. Yo lo que estoy diciendo es muy sencillo, porque en qué es una política neoliberal posiblemente tendríamos que sentarnos un buen rato para decidir qué es. Yo lo que estoy diciendo es que confío más en ustedes resolviendo sus problemas que en un político que venga a resolverle sus problemas. Confío muchísimo más en que ustedes lo puedan hacer, que venga alguien y diga, yo tengo una fórmula que funciona para todos, me van a dar su dinero que yo les voy a montar una estructura que les solucione su problema. Yo sinceramente confío mucho más en la ciudadanía resolviendo sus problemas con las relaciones entre ellos. Eso puede ser desde empresas privadas que aparecen y grandes empresas privadas que aparecen y dan una solución, hasta mercados informales donde la gente busca soluciones a sus problemas, pasando por organizaciones, asociaciones de personas, como puedan ser mutualidades de seguros entre trabajadores que solucionen su propio problema. Yendo a ese ejemplo, confío mucho más en una seguridad social montada por los propios trabajadores para mutualizar sus riesgos y tener un buen servicio de seguridad social que en un aparato estatal que nos organice la seguridad social. Y si a mí me dejan elegir, claramente me organizo con los demás trabajadores. Un ejemplo lo tienen en España, es simpático. En España, la seguridad social, todo el mundo tiene que pagar. Si uno quiere un seguro privado, un seguro médico privado, tiene que pagarlo. No puede deducirlo de los impuestos, es decir, tiene que pagar dos veces, tiene que pagar el seguro médico público y además el privado. Los únicos que pueden elegir son los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos son las únicas personas en España que pueden elegir pagar una sola vez. Ellos pueden elegir si al público o al privado. Bueno, pues es curioso porque el 87% de los funcionarios públicos eligen que su servicio de sanidad sea privado y no la seguridad social. Es decir, eligen una red alternativa al Estado. Yo lo que creo es que tenemos que abrir esas posibilidades, tenemos que abrir la posibilidad de que la gente elija, y más allá de que te lo provea un privado, tenemos que abrir la oportunidad a que la gente se organice incluso y monte mutualidades, o que los propios sindicatos monten su sistema de servicio a los trabajadores por quedarnos en ese campo, ¿no? La segunda pregunta era sobre cómo influye el crecimiento demográfico. Sí, el crecimiento demográfico. Es que la realidad, la circunstancia de España es justo la contraria que la planteaba. En España el crecimiento demográfico es muy pequeño, muy bajo, de los más bajos del mundo. El de Alemania es más alto, aunque es bajo, es más alto que el de España. El cómo juega el crecimiento demográfico en la crisis económica es difícil de ver. Yo no termino de decantarme por ningún lado. En lo que sí es verdad que juega un papel importante el bajo crecimiento demográfico es en que el sistema de la seguridad social, al igual que la seguridad social de Guatemala, ustedes saben quién es Madoff. ¿Han oído hablar de él? ¿Saben lo que son los esquemas piramidales? ¿No? Pues la seguridad social es un esquema piramidal, es una estafa piramidal. A ti te dicen, no, es una estafa piramidal, quiero decir, más allá de eso uno puede decir que le gusta o no le gusta,
pero es una estafa piramidal, es lo que se define como una estafa piramidal. Y es que yo le digo a usted, venga, yo le voy a dar un servicio con el dinero que le voy a sacar a otra gente más adelante. Pero usted métase en el sistema. Y la esperanza de que yo le pague a usted me paga hoy. Pero con ese dinero yo no lo guardo para poder darle el servicio que le voy a dar, sino me lo gasto y tengo la esperanza de que los de la fila de atrás les voy a meter mañana. Les cojo el dinero y con eso le pago a usted. Y la esperanza de pagarles a ellos es que cojo a todos los de las 2 filas siguientes y les pago a ellos. Es un esquema piramidal. Y entonces, tipo Madoff. Entonces, cuando la población empieza a crecer, cuando el crecimiento de la población empieza a ser bajo, esos esquemas piramidales tienden a reventar. O tienes que reestructurarlos totalmente. Tienes que elevar la edad de jubilación, tienes que rebajar las prestaciones. Y entonces, dado el bajo crecimiento de la población, dado el bajo crecimiento demográfico en España, la seguridad social está en quiebra total. Entonces, ahí sí ha jugado un papel relevante, porque en medio de la crisis ha habido que reformar la seguridad social y eso ha generado una insatisfacción social o un malestar social muy grande, ¿no? Disculpa, yo te hacía la pregunta porque dentro de mi lógica lo que cabía es que un crecimiento un poquito mayor hace la necesidad o hace más factible ver el sector privado que ver el sector estatal. Es decir, cómo el Estado va a responder a tanta demanda si hay más gente. Pero ahorita ya que lo corregiste, sí entiendo la lógica. En sí, la situación, quiero comentar, ¿verdad? Tal vez ahí surgió una pregunta en el comentario. La realidad es que nosotros necesitamos realmente un Estado realmente capitalista y en cierta forma neoliberal, pero consciente y en cierta forma humano o humanista. Pero también recordemos que tenemos varias clases sociales. Entonces, la clase social que puede trabajar y no lo hace, que no coma, ¿verdad? Pero tenemos una clase social que también no puede trabajar por sus mismas condiciones físicas, intelectuales y educativas. Entonces, ahí debemos de inyectar dinero para que cuando ya tenga un nivel donde pueda subsistir, pues entonces use sus capacidades. La otra situación es que las políticas que deben de usar deben de ser en beneficio de la mayoría, ¿verdad? No de algunos grupos. Entonces, esa es la situación que yo veo. Con respecto a lo de tal vez que el Estado maneje, tal vez que el Estado maneje, o la población maneje más que el Estado, yo realmente respeto al Estado, ¿verdad? Entonces, lo que debemos de hacer, existen situaciones donde podemos intervenir. Están los consejos de desarrollo, lo que pasa es que no hay participación de la población. No hay aquello de... Ahora, otra situación que cuando se señala, entonces hay un cierto autoritarismo, donde uno señala, pero el Estado, ahí, ¿cómo se dice? Aplica ese autoritarismo, ¿verdad? Aunque uno esté corrigiendo o diciendo lo que está mal, ahí anula la situación o el aporte de la población. Bien, la última no lo terminé de entender, pero las dos anteriores son muy interesantes los comentarios. El primero, en cuanto a, bien, un Estado más liberal, yo diría un Estado donde demos más libertad a la gente, yo no sé, porque después en qué consideramos un Estado liberal, ya ahí siempre hay confusión. Yo quiero más que un Estado, una sociedad en la que la gente sea más libre, eso es lo que sí que quiero, o sea, lo que sí que creo que sería una solución para muchos de los problemas que tenemos. Y decía, pero que el Estado se encarga, va a haber gente que no puede por sus capacidades, cierto, siempre lo ha habido, pero tengamos en cuenta varias cuestiones. Una, ese grupo social suele ser una minoría muy pequeña. El que realmente no puede suele ser una minoría bastante pequeña. Yo lo que digo es, bien, con esa minoría, creo que la mejor forma de ayudar a esa minoría es mediante la sociedad civil. Yo realmente, y creo que podemos ponernos a comparar, ¿quién mejora más a esa minoría, la sociedad civil o el Estado? Y creo que es la sociedad civil. Continuamente lo demuestra la sociedad civil, con ONGs, con instituciones privadas que dejan cupos para personas que tienen problemas de cualquier tipo de los que has comentado. Creo que suele ser la sociedad civil la que lo soluciona mejor. Pero, digamos, ahí podríamos hablar de, ven, tratemos de ver cómo la sociedad civil lo resuelve y cuando no puede resolver la sociedad civil, pensemos en un esquema tipo de cupón, ¿no? Que el Estado le dé un cupón a esa persona para que pueda irse a que se lo resuelva la sociedad civil con su cupón. Pero para esas minorías, bien,
bien definidas, ¿no? La segunda cuestión, decía, sí, que la iniciativa privada se encargue de casi todo, sí, pero no con privilegios, amiguetes, etcétera. Totalmente de acuerdo, eso es lo que estaba intentando decir. El problema del poder político y el problema de los capitalismos de Estado que tenemos es que los políticos suelen darle privilegios, licencias para que solo puedan operar o para que puedan operar en situación de privilegio a una serie de amiguetes que además les financian por detrás. Esa es una de las grandes lacras que tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo evitar eso? Pues es una pregunta muy interesantísima que la Escuela de la Elección Pública se ha encargado de estudiar, la Escuela de la Public Choice. Pero sí, totalmente contigo. Habría que buscar de qué forma evitamos que los políticos den esos privilegios a estas empresas. La buena noticia es que la economía informal pasa olímpicamente de todos esos privilegios y monta sus estructuras por otro lado. Y pasa de los políticos y pasa de esas grandes empresas que están coaligadas con los políticos, ¿no? Esa es quizá la buena noticia en ese sentido. Y la última, sobre el autoritarismo, sí, totalmente de acuerdo. Otra buena pregunta de la elección pública. ¿Cómo evitar ese autoritarismo que se genera en los sistemas políticos que tenemos hoy en día, que uno gana la mitad más uno y ya por eso, por tener la mitad más uno, impone su voluntad y utiliza todo el aparato estatal para que todos tengan que obedecer? Me parecen muy buenas apreciaciones, sí. Yo quería, muchas gracias por aclararlo, porque mi pregunta va más o menos por ahí. Existe mucho énfasis en la falla del mercado, específicamente de los bienes comunes, pero otra falla importante también es, por ejemplo, los monopolios que crean poderes paralelos, que al final es el sector privado el que toma las políticas públicas. Por ejemplo, hace poco salió una investigación de la incidencia que tiene el casino en las decisiones de los diputados, que es casi absoluta, ¿verdad? También un análisis un poquito más económico, los monopolios del dinero. Creemos que es mejor tener un monopolio del dinero porque da más credibilidad a los papeles, digamos. Y la otra era poner ejemplo el caso de Canadá o Francia, que tiene un estado muy fuerte, por ejemplo una tasa impositiva de arriba del 40%, que al final lo manejan bien, tienen unos excelentes índices de desarrollo humano, y algo muy importante es un índice de Gini muy bajo, que eso es bastante importante para la igualdad de oportunidades. Entonces al final, ¿el Estado sería el malo o serán las personas que lo conforman? Muy buenas apreciaciones las tres. La primera era, los monopolios. En cuanto a los monopolios, vamos a ver, no mencioné los monopolios antes porque me parece un tema al que hay que dedicarle, bueno, lo mencioné después, más tarde, ¿no? Pero la cuestión de los monopolios es que hay una enorme confusión en torno a los monopolios. Hay una enorme confusión porque los políticos tienden a acusar de monopolio a aquellas organizaciones que son grandes. Yo no creo que nada sea un monopolio por ser grande. El monopolio, para mí, viene definido por aquel que tiene un privilegio de ser el único que puede actuar en un mercado. Si alguien se convierte en el único o casi el único porque a la gente le gusta lo que ofrece, genial que haya uno, siempre y cuando no haya ningún impedimento para que entre otro a competir con él. El problema es cuando uno es el único que puede actuar en el mercado, porque le dan un privilegio. Pero estos privilegios los da el Estado. Y de hecho, la mayor parte de las veces se lo arroga a sí mismo. Por eso casi todos los monopolios son monopolios del Estado. Entonces, no mencioné el tema de esa falla porque no la considero una falla del mercado. Es una falla del Estado. Tanto si es una empresa pública como si es una empresa privada, es una falla del Estado porque es el Estado el que da el privilegio. Entonces, lo que tiene que hacer el Estado es dejar de dar esos privilegios. En general, dejar de concederse esos privilegios a sí mismo. Entonces, totalmente de acuerdo, hay que acabar con los monopolios. Hay que acabar con los privilegios. Pero reconozcamos que es el Estado y la gente con mentalidad estatista la que está continuamente dando los privilegios, que lo que hacen es usurpar a la clase media y a la ciudadanía en general su poder adquisitivo para dárselo a un grupito. En general, los de tu ideología, o los de tu grupo, o los de tu sector, o los de tu asociación. Entonces sí, acabemos con los monopolios, acabemos con todos los monopolios, creo que sería muy bueno. La segunda era... El monopolio del dinero dice que sí es bueno. Bueno, el monopolio del dinero lo que consiste es que el Estado en cada momento les puede robar a ustedes todo lo que quiera. A alguno le puede parecer bueno que el Estado robe continuamente a la ciudadanía, a mí me parece muy malo.
que el Estado se arrogue el poder de robarle a la gente lo que quiera y cuando quiera. Porque la política inflacionista no consiste en otra cosa que robarle a la gente lo que quieran cuando quieran. Esto durante muchísimo tiempo se vio de forma clara. Hoy en día parece que está un poco oscurecido por todos los artilugios de la política monetaria. La política monetaria inflacionista no consiste en otra cosa que quitarle poder adquisitivo a la ciudadanía, y no a los ricos, porque los ricos no tienen billetes amontonados ahí, tienen todo invertido, a ellos no le quitan nada. Lo que hace la política monetaria es la capacidad de que el gobernante le quite a la gente pobre y a la gente de clase media todo lo que quiera cuando quiera. ¿A ti te parece bueno? Decía, pues bien, me parece bien que te parezca bueno. A mí me parece terrorífico que los gobernantes tengan esa herramienta de usurpación y de expropiación de las clases medias y la clase pobre. Me parece terrorífico y creo que habría que evitarlo. Y la mejor forma es dinero en competencia. Como cualquier producto en competencia, si está en competencia, no se atreverán a robar porque entonces la gente se mueve a otro dinero en el que no te estén robando. Y el último era... El caso de Canadá. El caso de Canadá, Suecia, supongo, y otros países por el estilo. Miren, la cuestión del nivel impositivo, yo no creo que el nivel impositivo sea lo más determinante de ninguna sociedad. Quiero decir, Canadá no es rica porque tenga un 40% de impuestos. Tiene un 40% de impuestos porque es muy rica. No hay ningún país que se haya hecho rico subiendo los impuestos. Y si conocen uno, me lo cuentan. No conozco ninguno en la historia. Lo que sí ocurre es que hay países que son muy dinámicos, donde la propiedad privada está muy asegurada, donde los mercados son muy flexibles, que van construyendo sobre eso, que van capitalizándose y haciéndose tremendamente productivos. Y entonces cuando llegan a ese dinamismo y a esa capitalización y a esa productividad, el Estado es capaz de subir los impuestos y aún así mantenerse sociedades muy dinámicas, porque han construido sobre esa flexibilidad, sobre ese dinamismo, sobre ese respeto a los contratos, sobre ese respeto a la propiedad privada. Pero no nos confundamos. No es que Canadá sea rica porque hayamos puesto un 40% de impuestos. Es que la sociedad se hizo una sociedad fuerte, estable, integrada, flexible, dinámica, creativa, por el marco en el que pudieron actuar los ciudadanos, y sobre eso el Estado pudo construir unos impuestos más elevados, garantizando el resto, que eso es clave. Todos los estados que quitan en el entorno del 40%, y Canadá no es el único, muchos estados europeos quitan en torno al 40 y pico por ciento, lo hacen pero dejan muy seguro todo el resto. Pero la relación es la contraria, justo. Pudieron poner esos impuestos porque son sociedades donde las estructuras, las instituciones son muy sólidas, donde el respeto a la propiedad privada es muy sólido, ¿no? Gracias, Gabriel. Gracias por su pregunta, gracias por la ponencia.